Que Dios les bendiga, queridos jóvenes. Placer saludarlos. Buenas tardes, queridos hermanos, queridos jóvenes. Me siento contento de poder estar compartiendo con ustedes este tiempo aquí y que esperamos el mismo sea productivo en el Señor, tanto para ustedes como también para la obra en general. Así que Dios les bendiga y gracias por haber venido. Pastor, ¿cuál es el origen del lema? El origen del lema es, si vamos a fechas o años, el año 1970, ahí es donde empezamos a poner lemas a todos los años, lemas de trabajo en el movimiento misionero mundial. El hermano Ortiz, en aquel tiempo del año 70, pues Dios le iluminó lo que creemos y aceptamos por la fe, y decidió que cada año, de ahí para adelante en su administración, tuviera un lema de trabajo y que al mismo tiempo identificara toda la obra del movimiento misionero mundial. Año 1970, con el lema Impacto 70. Pastor, ¿por qué el presidente, que en este caso es usted, es el que siempre da el lema? ¿Podría ser otra persona? Bueno, el lema le toca por costumbre y uso al presidente de la obra del movimiento misionero mundial, lo cual es una gran responsabilidad que él en forma individual va a recibir después de orar, de hacer ciertos ejercicios espirituales que hacemos, incluyendo ayuno, etcétera, para que Dios nos ilumine y nos dé un lema que realmente venga de Dios. Entonces, este es un trabajo, una responsabilidad que le toca por uso y costumbre, y también, obviamente, como presidente, tiene el encargo de presidir y poner un lema para decir, vamos a trabajar dentro de este lema y hacia este lema, perfectamente cabe en la posición de presidente. Entonces, así es que se ha hecho hasta ahora, y por ahora pues todo el mundo lo acepta así sin ningún problema. No ha habido nunca una oposición a un lema, todos nos hemos plegado a la observancia del mismo durante todo el trabajo de la obra del movimiento misionero mundial en el mundo. Pastor Soto, queríamos saber si nos podía comentar sobre qué manera el lema refleja y resume los que son los valores y la misión del movimiento misionero mundial. Nos proponemos en cada lema que se enmarque obviamente dentro de los principios de la obra del movimiento misionero mundial. Si vamos a poner un lema que el Señor nos dé, que nos dé el testimonio, digamos como el de este año, que es un lema muy espiritual, la armonía, pues tenemos que desarrollar el trabajo del movimiento hacia esa dirección, hacia buscar la armonía, porque si no, no tendría sentido. Poner un lema estético no nos interesa, o rimbombante, o que solo atraiga, ¿no? La idea es que vamos a tener un lema hacia el cual nos movemos. El lema es una motivación y al mismo tiempo es una meta a la cual nos dirigimos. En el caso de armonía, bueno, hay que buscar qué hace el Señor respecto a esta virtud que es la armonía. Y buscarla, por ejemplo, entre los obreros, buscarla en la iglesia local, buscarla a nivel de la obra, a nivel general. Aquellas cosas que armonicen, que son esos principios que Dios nos ha dado primero en su palabra. El amor, la humildad, la mansedumbre, los frutos, el fruto del Espíritu cabe muy bien, no solo como motivación, sino como meta, porque cada quien tiene que buscar ser mejor cristiano cada vez o cada año. Así que allí es donde está el vínculo del lema con esos principios que hemos sustentado siempre. Pastor, quisiéramos hacerle también otra pregunta, y es, ¿cómo usted se inspira para definir el lema?
en base a experiencias personales, alguna revelación de parte del Señor o en base a un mensaje en específico? Sí, es una pregunta que he recibido. ¿Cómo? ¿De dónde viene la inspiración? No es fácil. No. Digo, en el sentido de que nosotros la consideramos una responsabilidad grave, seria. No es un cuestionario ni es una columna o dos de palabras y ver cuál. No. Lo nuestro tiene que ser algo que Dios nos dé, que podemos tener algún grado, y yo diría un buen grado, de seguridad, de confirmación de que Él nos lo da. Entonces, esa inspiración puede manifestarse en distintos tiempos y motivaciones. Por ejemplo, este último lema yo no lo tenía en mente, o sea, no lo había considerado. Algunos, uno pasa por ahí, bueno, y es algo que está como una posibilidad, pero este ni siquiera lo había pensado. Pero en un momento dado, estando yo en comunión con el Señor, pues de pronto viene como si fuera un baño sobre uno, y el Señor me habló y me llevó de una vez al texto, cosa que no siempre sucede. A veces Dios le da a uno el lema y entonces después le da el texto. Ahí el Señor me dio el lema y me dio junto con el lema el texto, Salmo 133. Y fue maravilloso. Yo sentí como cuando a uno le cae un baño de agua tibia, ¿no? Y lo sientes y es tan físico eso, ¿no? Así sentí yo en el área espiritual. Y yo dije, es como uno como predicador cuando está uno buscando un mensaje. Tal vez uno sabe que tiene que llevar un tema, ¿no? En muchos casos no es un tema específico que le han dicho vamos a predicar sobre esto, como estos días a la juventud. Sin haber eso, llega un momento en que la oración va a estar siempre incluida, la búsqueda, la meditación, y de un momento a otro el Señor te lleva a un texto que no tenías en mente y te concentras en ese texto y el Señor te lo va desmenuzando o te va dando una estructura de ese texto y te das cuenta que ese es el mensaje que Él te está dando. Y ya como que es algo que uno se apega ahí y ya no ve para ningún otro lado. Ese es. El Espíritu Santo le da convicción y uno va y predica ese mensaje. Entonces el lema a veces ha sido así, como quien busca un mensaje, el Señor se lo da y le dice en el Espíritu, este es. Y hay testimonio. Y luego vienen los frutos de esa manifestación del Señor. Y pastor, ¿cómo se transmite el mensaje del Movimiento Misionero Mundial a las escalas ministeriales para que lo puedan entender y también puedan vivirlo? Correcto, muy buena pregunta. Ese es un trabajo que hacemos ya desde el lanzamiento. El lanzamiento mismo es una publicación abierta, completa del lema, y por eso le hemos dado ese marco. Cuando se lanza el lema, queremos crear una expectativa precisamente, ¿no? En esto Betel es esencial, una expectativa del pueblo hacia el lema, y cuando se da, también se le ha creado, antes no se hacía así, un marco de interés, de entusiasmo, como debe ser. Es decir, esto nos debe llenar, nos debe entusiasmar, es nuestro lema. Es una forma en que Dios nos dice, por aquí es, y eso es agradable, ser dirigido por Dios. Entonces, entran desde Betel, desde el principio, hasta luego todas las actividades que se hacen durante el año. Convenciones, actividades nacionales, tal vez no en todas deba estar el lema, obligadamente, aunque sería bueno que lo estuviera en todas, pero bueno, no es algo obligatorio en todas, pero en toda convención nacional,
todo congreso debe estar el lema y debe estar también permanente. No es que pongo el lema ahora y lo vuelvo a quitar y entonces la otra semana o el otro mes lo vuelvo a poner en una actividad. No, no. El lema debe estar en un lugar visible en el templo. Muchos escogemos la parte de la plataforma, que es lo más visible, y ahí está el lema. Generalmente hasta sirve de adorno, es estético, porque se puede hacer de muchas formas, ¿no? Nosotros siempre lo mandamos a hacer con letras, con electricidad, con letras que dan luz, ¿no? Que tienen una luz oculta, que es muy linda, por cierto, muy agradable a los ojos. Y ahí está el lema constantemente. Entonces, eso sí, procuramos. Yo donde he llegado y no veo el lema, digo, ¿qué pasó con el lema, pastor? Aquí tiene que estar el lema. Esto es una iglesia del movimiento, ¿sí? Bueno, pues tiene que estar el lema. Hay que promover el lema, porque esto no es un asunto, eso lo inventaron allá la Junta y no tiene que ver conmigo. Ese pastor está en el borde del precipicio. Entonces lo mejor es llevarlo a las letras, comprar tal vez las letras. Generalmente nosotros, yo no, pues alguien que esté encargado lo hace siempre. Las traemos de China, ya elaboradas, ya completas, junto con el logos que se ha creado, para que sea fácil y esté constante y permanentemente como un mensaje de Dios a esta obra, que vamos hacia allí y que es nuestro énfasis del año. Pastor, ¿qué diferencia hace el lema en la obra del Movimiento Misionero Mundial, entendiendo que no es más que una simple frase? ¿Y qué papel juega en la dirección y los objetivos de la misma obra? Bueno, creo que me he referido un poquito a este asunto, pero es bueno enfatizarlo. El lema nos lleva a un motivo de trabajo. Nos motiva en el trabajo durante todo el año. Si el lema fuera, por ejemplo, siembra, bueno, pues siembra, eso es lo que debemos hacer siempre, pero en el lema, en el año ese del lema, tenemos que enfatizar, tenemos que predicar ese tema, tenemos que enseñar ese tema. En nuestras actividades debe estar presente ese tema, porque ese es el motivo del trabajo que hacemos ese año. Y la meta, como dije antes, a la cual nos dirigimos. Todos, no solamente una parte de la obra, toda iglesia local, toda convención, toda confraternidad debe hacer mención y enfatizar, no solo mencionar, enfatizar el lema, porque de allí es que depende qué es lo que vamos a hacer en este año. Así que hay una gran relación entre lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar en el año y también la motivación que nos lleva a eso. Pastor, dos preguntas sobre este lema. ¿Qué tan abierto están las interpretaciones a esto? ¿Y cada persona lo puede aplicar a su vida de diferente manera? Bueno, en primer lugar, no puede alguien interpretarlo a nivel personal, porque cuando se da el lema, se da su interpretación, incluyendo el logos. El logos también se ha añadido como parte del mensaje del mismo lema. Entonces, por ejemplo, el logo de este año, que es las rueditas, es un símbolo de la maquinaria. Rueda grande, rueda mediana, rueda chiquita, dando a entender la importancia que tiene, no importa si alguien se siente chiquito, grande o mediano, dentro de ese propósito de engranar, de hacer un engranaje para distribuir o comunicar una fuerza, una energía que está inmersa en ese logos, en este caso, la de la maquinaria que se mueve, pero tiene que haber la rueda chiquita con la mediana, con la grande, en un símbolo de maquinaria que va a llevar a una producción X.
¿verdad? Al aplicarse espiritualmente, eso se explicó y se ha explicado varias veces, indica pues que cada uno debe sentirse parte. No importa si piensa que lo que hace no vale mucho o es insignificante, pero puede ser esa rueda chiquita que en algunos aspectos significa más y es más importante que otras ruedas grandes. Por ejemplo, la bicicleta, que yo usé esa figura. La rueda grande esa de los pedales, pues lo que hace es transmitir la energía que produce ese tamaño de rueda a otra que es pequeñita, la de la llanta de atrás, ¿no? Que la de cambios todavía tiene otros piñones más chiquitos todavía. Y sucede que lo que hace la rueda grande es solo transmitir su energía a esas ruedas chiquititas, que son las que de verdad le dan la velocidad a la bicicleta. La velocidad no se la da a la rueda grande, la velocidad la da a la rueda chiquita. Esa es la que multiplica. Claro, acá la rueda grande también tiene su función, que es transmitir toda esa energía que produce su tamaño. Entonces, en la obra, todos somos importantes. No importa si nos ven o creemos nosotros mismos que somos insignificantes o pequeños, etcétera, o que hay muchos más grandes y que hay gente más importante. Nada que hacer. En la obra de Dios todos somos importantes. Solo Dios espera que ejerzamos aquello para lo cual ocupamos un lugar. Dios nos puso en un lugar. Entonces, no es interpretación personal. De ahí se pueden derivar, digamos, otras argumentaciones, etcétera, pero tiene que ser el centro, es la interpretación que le estamos dando al Logos, porque no solamente la recibimos, sino que es por algo, hay motivación. Algo nos motiva a Dios y recibimos como quien recibe un mensaje. El lema es también un mensaje. Entonces no se puede derivar mucho por ahí porque entonces al fin el significado se pierde. Si es personal, no es personal, aunque uno puede tomar la parte que le corresponde, ¿no? En lo que Dios le habla a uno en lo personal, puede tomarlo perfectamente. Pero a nivel de expresarlo, de comunicarlo, la idea no es individual. La idea es todo el grupo, por eso es que es para el movimiento misionero mundial. Para toda la obra, ese es el lema. Y no es para, repito, personalizarlo o individualizarlo. Queridos jóvenes, gracias por haber venido y poder participar aquí juntos en la aclaración de algunos puntos que son muy necesarios y que queremos que todos entiendan muy bien, especialmente nuestra juventud, porque sabemos que Dios tiene grandes propósitos para la juventud de esta obra, a corto, mediano y largo plazo. Así que por ahora eso es todo y gracias por haber venido.